Listas para terminar. Eso. Bueno, pues hoy quizá nos tardemos un poquito más de la hora para terminarlo bien, bien. Vamos a Perfecto. leer el último capítulo de La desaparición del universo, que se llama exactamente como el libro, La desaparición del universo. Es el capítulo 17 de este libro hermoso de Gary Renard. ¿Alguien tiene alguna pregunta, mis niñas? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran cuestionar, comentar? Bueno, pues entonces voy a empezar a leer. Ya saben, cualquier cosa, abro el microfonito y me dicen, ¿ok? Venga. Gracias. Capítulo 17. La desaparición del universo. Y en un recuadro al lado izquierdo dice, las imágenes que creas no pueden prevalecer contra lo que Dios mismo quiere que seas. Y comienza Gary diciendo, 11 de septiembre de 2001. Cuando Arten y Pursa se me aparecieron por primera vez 9 años antes, yo estaba en guerra. Ahora, yo estaba en paz la mayor parte del tiempo y los Estados Unidos estaban en guerra. Ese día, el World Trade Center, el Pentágono y 4 aviones de pasajeros se convirtieron en dianas de los terroristas, que consiguieron destruir todos los objetivos excepto el Pentágono, que quedó seriamente dañado. Miles de civiles desarmados fueron asesinados y el pueblo estadounidense, a excepción de una pequeña minoría, no se encontraba en un estado mental propicio, obvio, a ningún tipo de perdón. Era un nuevo tipo de guerra dentro de un mundo más complejo. El guión del ego ya no pedía guerras contra un enemigo visible y claramente definido. Sería mucho más pavoroso tener continuamente enemigos que apenas podían ser vistos o detectados, que no obedecían ninguna de las reglas de la guerra y que creían fanáticamente que era deseo de Dios que mataran norteamericanos. ¿Cómo podía acabar realmente una guerra de ese tipo? Aquel martes por la mañana, junto con millones de otros ciudadanos, miré rodeado de un silencio perplejo las imágenes televisivas que mostraron en directo el derrumbamiento de la segunda torre del World Trade Center. Las escenas combinadas del ataque produjeron algunas de las imágenes más terribles jamás vistas. Imágenes que, aunque el público no se diera cuenta, simbolizaban la separación de Dios, la pérdida del cielo y la caída del hombre. A nivel de la forma, el loco sistema de pensamiento del ego estaba siendo arrastrado a un extremo ilógico. Los que habían sido verdugos en esta vida, sin duda, serían víctimas en otra. Mientras veía la terrible catástrofe y sus resultados, casi lloré al visualizar la horrorosa pesadilla que sin duda estaban viviendo quienes se hallaban dentro y alrededor de los edificios. En ese momento, en un milagro nacido del hábito, ojo, subrayamos, en un milagro nacido del hábito, ¿ok? Le pedí ayuda a Jota. Casi instantáneamente vinieron a mi mente un par de pensamientos que había leído muchas veces al principio del curso, pero que solo me pareció apropiado aplicar en aquellos terribles momentos. 2 puntos. No hay grados de dificultad en los milagros. No hay ninguno que sea más difícil o más grande que otro. A nivel teórico, mis niñas, este argumento tiene que estar totalmente claro. A nivel práctico, nos sigue siendo un desafío, pero cada vez más claro, más en la conciencia. Y continúa Gary, al unirme a J, casi me sentí avergonzado durante un minuto por encontrarme mejor ante lo que parecía estar ocurriendo. ¿Podía ser verdaderamente así de simple? ¿Podía negar la capacidad de afectarme de cualquier cosa que no fuera Dios? ¿Era cierto que no había una jerarquía de ilusiones, incluyendo cualquier tipo de muerte? ¿Podía dedicarme sinceramente a mantenerme vigilante tan solo hacia Dios
y su reino. Eran todas las imágenes del mundo, tentaciones diseñadas para persuadirme, ojo con esta pregunta, de que yo era un cuerpo, de modo que juzgara a los demás y mantuviera intacta mi culpabilidad inconsciente, mi onírico ciclo de encarnación y ego. Era realmente el perdón del Espíritu Santo la vía de salida que conducía a la paz de Dios, a mi entorno al cielo y a la desaparición del universo. Atención con las preguntas, ¿ok? De primera instancia, ¿qué contestó? Y haciéndolas conscientes, ¿qué contesto de nuevo? Finalmente, dice Gary, supe con seguridad que la respuesta a todas estas preguntas era un sí, aunque a veces me sentía mal a lo largo de los días siguientes. También sabía que mis sentimientos no eran nada en comparación con lo que hubieran sido, sí o no, de no haber tenido a J y al curso. Y esto me lo han compartido algunas. Yo a nivel personal estoy más que convencida que hoy, gracias al curso, a mi cercanía con el pensamiento de unidad, a la mente crística, hoy vivo diferente. Sabía, repito, que mis sentimientos no eran nada en comparación con lo que hubieran sido de no haber tenido a J y a su curso. Eso no significaba que no fuera conveniente actuar ante una crisis como esa. Y aquí viene la diferencia, mucha atención. No obstante, hasta donde yo podía valorar, el ego había preparado una situación en la que no habría ganador. Si los Estados Unidos no emprendían ninguna acción militar, eso no disuadiría a los psicópatas y probablemente los animaría, como ocurrió en el caso de Hitler. Si emprendían una acción militar, lo cual parecía inevitable, probablemente se producirían nuevos ataques terroristas y asesinatos, aunque la acción militar tuviera éxito. Y pregunta, ¿quién sabía cuándo podrían llegar estos ataques? Habían transcurrido 8 años entre los dos ataques al World Trade Center. ¿Cuántos años más estarían los terroristas dispuestos a esperar para volver a golpear dentro de los Estados Unidos? El país podía responder y ser atacado, o no responder y aún así ser atacado. Y podía ocurrir en cualquier momento, en el futuro distante o no tan distante. Este era un dilema al que no le veía una salida fácil. Como era habitual en el guión del ego, la trama podía resumirse con la frase, mal si haces y mal si no haces. En cualquier caso, mi trabajo era perdonar. Y aquí se fijan cómo a pesar de todos los pensamientos del ego, de separación, de accionar en la forma, se vuelven irrelevantes ante el entendimiento de cuál es mi verdadero propósito. En cualquier caso, repito, mi trabajo era perdonar y decidí dejar las decisiones respecto a qué debía hacer el país en manos de los políticos. Ese era su trabajo porque así lo habían querido y no implicaba que no pudieran practicar el perdón en cualquier situación si aprendían cómo. Yo daría dinero, daría sangre y daría mi perdón. Era posible hacer eso sin revancha en mi corazón, sin ira, juicio ni culpa. Independientemente de lo que pareciera ocurrir, siempre recordaría que los ataques contra Estados Unidos solo probaban que este mundo no es el mundo de Dios y que nadie, en su sano juicio, vendría aquí excepto a enseñar a otros a marcharse. Qué hermoso esto último, mis niñas. Atención con esto. Por otra parte, aquí podía tener un sueño feliz de perdón. No deja de ser sueño, ¿ok? Pero un sueño feliz de perdón. ¿Cómo logro un sueño feliz de perdón? Pues ante situaciones hostiles de separación, logro ese sueño feliz mediante el perdón. El sueño que me conduciría al mundo real.
También me sentía muy agradecido de que Arten y Pursa me hubieran prometido una visita más al final del año. Quería comentar esta inesperada situación con ellos. Sin embargo, creía saber lo que me dirían. Casi podía oír a Pursa. Todos los milagros son iguales, Gary, quieras creerlo o no. Y si no perdonan los estudiantes del curso, ¿quién lo hará? A finales de octubre asistí a la 10ª conferencia anual de un curso de milagros, celebrada en Bethel, Maine. Ahí conocí a muchos maravillosos estudiantes y maestros del curso, incluyendo a John Mundy, uno de los primeros maestros que fueron iniciados en él en 1975 por Helen Schuckman, Bill Tedford y Kenneth Wapnick. Me encantó la conferencia de Bethel y tomé conciencia por primera vez de que parte de mi timidez que tanto detestaba estaba desapareciendo. Esto me llevó a pensar que tal vez empezaría a viajar más para conocer otros estudiantes del curso, siempre que el Espíritu Santo me guiara a hacerlo. Parte fundamental del hacer, mis niñas. Parte fundamental del hacer, que el Espíritu Santo sea mi guía. El 21 de diciembre, Arten y Pursa se presentaron para el último de los encuentros que teníamos acordados. Hola, mi querido hermano, dice Pursa. Eso es lo que te llamé. Eso es lo que te llamé la primera vez que te vi, ¿recuerdas? Nos sentimos felices de verte, pero sabemos que ha sido una época dura para tu país. ¿Cómo estás? Y le dice Gary, teniendo en cuenta todo lo ocurrido, estoy muy bien. Siendo agente de cambio y bolsa, me identifiqué con algunas personas de las empresas de correduría del World Trade Center. Muchas de ellas no pudieron salir. Sé que todos elegimos el guión, pero no a este nivel. Ha sido una experiencia terrible para muchas familias y esto ha hecho que los estadounidenses se sientan menos seguros, al menos temporalmente. Como estoy seguro de que sabes, aproximadamente una semana después de los ataques fui con mi hermano, que había venido de Florida a ver a los Red Sox en Fenway. Era nuestro modo de decir que los terroristas no iban a cambiar nuestra vida. Una de las cosas que me hicieron sentirme muy bien es que durante la 7ª entrada, cuando la mayoría de los aficionados nos levantábamos y abucheábamos a los Yankees, esta vez nos pusimos de pie y cantamos New York, New York. Fue nuestro modo de ofrecerle nuestro apoyo a la gente de la Gran Manzana. Fue un gesto muy conmovedor para todos los que estuvimos ahí. Sí, le dice Pursa, un modo de aunarse. Mucha gente de Nueva York pudo oírlo y apreciarlo. Debo decir que hiciste un buen trabajo de perdón el día de los ataques. Estaba intentando, dice Gary, poner en orden algunas partes de nuestro libro y no tenía la televisión encendida. Cuando empecé a verla, tardaron un rato en poder explicar lo que estaba ocurriendo. Entonces, dijeron que una de las torres gemelas había caído y yo no podía creerlo. Pensé que debía de ser un error. No podía haber caído un edificio tan inmenso. Cuando cayó la segunda torre me sentí casi perdido. Pero recordaste a Jota, le dice Arte. Sí, dice Gary, eso no falla nunca. Subrayamos, eso no falla nunca. De los nunca, de los jamases, mis niñas, que ya nos quede claro, ante cualquier situación que parezca estar ocurriendo en el afuera, el recordar a Jota nunca falla. En cuanto me acordé de él, la separación acabó. Nunca había ocurrido. Sin embargo, en una situación así, puede parecer un poco inapropiado dejar de simpatizar con las víctimas. Esta es una pregunta muy común que me han hecho, que suele aparecer cuando estamos todavía muy asociadas con la mente separada. Pero creemos que el invocar la mente crística, la unidad, el recuerdo, la conexión con la fuente, implica el perder la empatía
con las víctimas. Pero fíjense, si yo estoy viendo una víctima, es que no estoy unificada a la mente crística. Desde ahí está la incongruencia del pensamiento. Entonces, mucha atención con esto. Por supuesto, dice Arten, como sabes, no tenemos nada en contra de hacerlo apropiado. Aún puedes seguir identificándote con ellos como Cristo. Atención y subrayamos. Puedes seguir identificándote con ellos como Cristo. No hay diferencia entre sentirse mal y sentirse culpable. Una leve incomodidad. Ojo, por favor, todo esto subrayenlo y mucha atención, mis niñas, porque también es muy común que a nivel sueño, esos grados en las emociones, creamos que son como mejoras o más conciencia. No, dice aquí, una leve incomodidad no es diferente de una rabia o una pena extrema. Esto tiene que quedar cristalino, ¿ok? Eres tú quien ha inventado la idea de los niveles. El recuerdo de la verdad puede aportarte paz. Subrayamos, el recuerdo de la verdad puede aportarte paz, independientemente del suceso o de la persona que estén siendo perdonados. Porque también condicionamos el perdón a quién, a qué horas, por qué, para qué, más o menos. Repito, bien subrayado, el recuerdo de la verdad puede aportarte paz, independientemente del suceso o de la persona que estén siendo perdonados. Siempre que estés recordando la verdad, estás haciendo tu trabajo. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. A veces el sueño puede parecer agradable, pero de repente, sin previo aviso, se convierte en una pesadilla. Esa es una rescenificación de la separación de Dios. Sin embargo, ni el mal ni el bien que parecieron precederla son verdad, tal como el curso nos recuerda. 2 puntos. Los cuentos de hadas pueden ser agradables o espantosos, pero nadie cree en que sean verdad. Tal vez los niños crean en ellos y así durante algún tiempo son verdad para ellos. Mas cuando surge la realidad, las fantasías desaparecen. En el ínterin, no obstante, la realidad no ha desaparecido. Qué buena analogía, ¿no? Hay que tenerla bien claro. La verdad es, la creas o no. El sueño es, lo creas o no. En el ínterin, la verdad no se modificó, se fue. Y dice Pursa, asegúrate de seguir perdonando independientemente de lo que parezca ocurrir. Ahí está el verdadero desafío, mis niñas. Al ego le encanta poner niveles, jerarquías, estados, grados. Mucha atención con eso. Asegúrate de seguir perdonando independientemente de lo que parezca ocurrir. Estás ante la tentación de considerarte un cuerpo. Primero, reaccionando como una persona frente a las tragedias ocurridas del 11 de septiembre. Y después, identificándote como estadounidense y respondiendo como tal. Ningún buen estadounidense va a quedarse cruzado de brazos ante algo así. ¿Cierto? Si reaccionas de ese modo, sigues en el viejo círculo vicioso, a menos que perdones. Si algunas personas creen que sería equivocado perdonar, algo así, y mostrar amor en lugar de miedo, híjole, qué fuerte, ¿eh? Atención, subrayamos. Tal vez deberían recordar que los locos que cometieron esos actos no los habrían realizado si alguien se hubiera tomado el tiempo de enseñarles a perdonar. ¿Qué tal? En un caso de este tipo, la mayoría de los cristianos ni siquiera se molestarán en preguntarse qué haría Jesús. La pregunta de los 1,000,000,000, mis niñas, teniendo muy clara
la historia de Jesús. ¿Qué haría Jesús en esta situación? Es que es muy incómodo lo que nos responde la mente unificada. Y eso es porque la respuesta no encajaría con mis sentimientos. Como hemos dicho antes, la respuesta siempre es la misma. Él perdonaría. De eso no cabe duda. Si perdono a la gente por matar su propio cuerpo, ¿piensas que ahora se vengaría? Por supuesto, estoy hablando de J histórico, que no hacía concesiones, y no del ícono religioso, atención, insustancial que puede ir en ambos sentidos. Lo que nos enseñaron, ¿no? La imagen religiosa, la idea totalmente errónea de un personaje. Digo esto, atención, para los cristianos que tengan oídos para oír. En lo tocante a los ataques contra los Estados Unidos, hablaremos enseguida del mejor modo de proceder en situaciones así. Y cada quien aquí, mis niñas, va a tomar una situación, ya sea pasada o esté muy, muy presente o muy, muy de antaño. Tomen una situación que les haya costado, que les siga costando mucho perdonar y que a nivel ejemplo se pueda un poquito en cuestión de sentimientos, analogar con lo que sucedió el 11 de septiembre, ¿ok? Para que hagamos ese trabajo ahorita. Recuerda siempre que tu estado mental y el resultado que conseguirás a partir de él depende solo de ti, es decir, está en tus propias manos, porque solo hay dos cosas, solo dos que puedes hacer. Y una es juzgar como una expresión de miedo o perdonar como una expresión de amor. No hay más, mis niñas. Nos acomode, nos embone, nos ayude. No hay más. Amor o miedo. Una percepción conduce a la paz de Dios y la otra percepción conduce a la guerra. Como enseña el curso, o bien ves la carne o bien reconoces el espíritu. En esto no hay término medio. Si uno de ellos es real, el otro no puede ser sino falso, pues lo que es real niega su opuesto. La visión no ofrece otra opción que esta. Y conforme a lo que acabamos de leer, me hago responsable. Sin lloriquear, acato las consecuencias, los efectos. Porque también nos encanta, mis niñas, elegir al ego y luego andar lloriqueando mi suerte. Mucha responsabilidad, mis niñas. Claro, elegí desde el miedo. Claro, elegí desde el cuerpo. Y pongo el pecho a las balas. Ah, pero nos encanta lloriquear. Ay, pobrecita de mí. No, mis niñas, ya no. Y solamente se pueden aprender dos lecciones. Cada una de ellas da lugar a un mundo diferente. Ahí está el punto. Ahí me hago responsable. El mundo que estoy observando es el efecto y resultado directo de la elección que hice. No se vale lloriquear ni revolcarme como un pobre perro en los suelos. Me hago responsable. Y cada uno de esos mundos se deriva irremediablemente de su fuente. El mundo que ves es el resultado inevitable de la lección que enseña que el Hijo de Dios es culpable. Es un mundo de terror y desesperación. Claro, pero tú lo elegiste, ¿eh? Y continúa Arten diciendo, depende completamente de ti dónde quieres acumular tu tesoro. Qué incómodo es esto, porque no hay personaje que más nos llame la atención en este sueño que el de la víctima. La, el apego que sentimos al personaje de víctima es completamente enorme, pero es inconsciente. Por eso que me digan esto es que yo soy responsable de cómo lo veo. No. También depende de ti, continúa Arten. ¿Qué vía espiritual uses para ayudarte si eliges acumular tu tesoro en el cielo? Si optas por este camino, como hicimos nosotros durante nuestras vidas, te pedimos que prestes atención
a lo que verdaderamente dice este curso de estudio autodirigido. Después úsalo sin intentar cambiarlo. Claro, porque aparte el curso de milagros es un arma de doble filo. Se presta por su ambigüedad aparente, porque no hay nada más claro y específico que el curso, pero aparentemente es ambiguo, se contradice. Entonces se presta a interpretarlo desde el ego. Porque como J explica, el Espíritu Santo es el traductor de las leyes de Dios para aquellos que no las entiendan. Tú no podrías hacer eso por tu cuenta, porque una mente en conflicto no puede serle fiel a un solo significado y por lo tanto altera el significado, claro, para conservar la forma. ¿Qué es lo que hace el ego cuando está leyendo el curso? De acuerdo, dice Gary. No quiero esperar, de modo que contadme cuál es el mejor modo de proceder en situaciones como la tragedia del 11 de septiembre. Y aquí ya todas ustedes tienen alguna situación o personaje en específico que, cómo me cuesta perdonar. Y le dice Pursa, vuelve a pensar en nuestra conversación sobre la verdadera oración y cómo recibir guía. Así es como puedes ser inspirado y recibir soluciones creativas a tus problemas. Vamos bien hasta aquí, mis niñas, porque esto es pura práctica, ¿eh? Entonces, me remonto a ese libro hermoso del anexo, la escalera de la oración. ¿Cómo realmente hay que orar? Porque nos enseñaron a lo largo de los años y de las vidas que la oración es pedir, pedir, revolcarme en el suelo suplicando clemencia, misericordia, porque pobrecita de mí. Y la oración es algo completamente diferente. Entonces dice así, ¿cómo puedes realmente ser inspirado y recibir soluciones creativas a tus problemas? Mediante la verdadera oración. Y esto es aplicable, ojo, sigo subrayando, aplicable a cualquier tipo de problema, sin excepción. No es que para este problema sí voy a ver a San Charbel, ahí a San Agustín y a ponerle su listoncillo, ¿no? Yo misma le estoy dando jerarquía a los problemas y entonces habrá unos que sí merezcan el listoncillo a San Charbel o poner de cabeza a algún santo, prenderle una vela. No importa el aparente tipo de problema que esté yo disque atravesando. Todos ocupan el mismo procedimiento, al mismo nivel. Qué molesto, ¿no? Únete a Dios, dice aquí, y experimenta su amor. Y las respuestas a nivel de la forma vendrán a ti de manera natural. Esto, mis niñas, no está a discusión, no está a criterio, ni a gusto, ni a consideración de nadie. Cuando yo verdaderamente me rindo, rendirme, y muestro ante esa rendición la disposición total de hacer lo que estas últimas lecciones del curso estamos viendo, ¿no? La lección 20, 21, 23. Estoy verdaderamente dispuesta a ver de otra manera. Y esto es soltar todo lo que he aprendido. No hay manera de que la respuesta no venga a mí y lo mejor, de manera natural. Porque aparte asociamos el recuerdo a un esfuerzo, bueno, casi inhumano. No, mis niñas. El recuerdo es lo más natural que existe, más fácil que respirar. No podría, continúa Pursa, haber un ejemplo mejor de una forma inspirada de resolver los problemas que lo que hizo Gandhi para expulsar al Imperio Británico de la India, sin disparar un solo tiro. Su no violencia, muy organizada y pública, finalmente hizo que la opinión del pueblo británico se orientara en contra de su propio ejército y a favor de la independencia india. Y dicen un recuadro aquí al ladito, el Espíritu Santo trabaja caso por caso, con cada aparente, ojo con la palabra, aparente individuo, y todos los individuos deberían concentrarse en trabajar con él.
Y Gary dice, eso es cierto, pero funcionó porque los propios británicos son muy civilizados. La no violencia no funcionará con alguien a quien no le importe un comino si la gente muere, ni con alguien a quien le entusiasme matar. Argumento válido, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Desde el ego acuérdense que es muy hábil, ¿eh? Y va a sacar argumentos y todo lo que pueda para crear la confusión. Y le dice Pursa, claro, tienes razón, y esto pone sobre el tapete un punto importante. Las respuestas inspiradas son diferentes para distintas personas y situaciones. Es decir, no siempre va a ser igual para un personaje que para el otro, aunque aparentemente la situación sea la misma. ¿Por qué? Porque el proceso de aprendizaje varía por personaje, independientemente de la situación física, ¿ok? No hay una sola respuesta para todo problema a nivel sueño, ¿ok? La verdadera inspiración es aplicable a lo que te está pasando a ti ahora. Lo que hizo Gandhi funcionó en su momento y lugar. En tu caso es posible que tengas otro tipo de problema que exija una solución aún más creativa. Todo a nivel de la forma, mis niñas, por favor. ¿Cómo puede sentirse inspirada la gente si no aprende qué produce la verdadera inspiración y lo practica? Claro. Hemos mencionado que siendo la fuerza más poderosa de la historia del mundo, los Estados Unidos tienen mucha más responsabilidad que ningún otro país cuando se trata de encontrar soluciones creativas a los problemas. Y aquí viene la relación poderío-responsabilidad, siendo uno de los países más poderosos del mundo a nivel sueño. La responsabilidad es igual y exactamente en el mismo nivel de su poder. La profesión que has elegido no es la política, pero deberías hacer uso de lo aprendido en tu vida propia y compartir tu experiencia con otros. Llegará el día en que surja un presidente que sepa unirse a Dios en verdadera oración y que haya inspiración genuina. El Espíritu Santo trabaja caso por caso con cada aparente individuo y todos los individuos deberían concentrarse en trabajar con él. Y dice Gary, ya hemos hablado de liberar completamente a los Estados Unidos de su adicción al petróleo, de modo que no tenga que verse envuelto en Oriente Medio, excepto para hacer el bien. Parece que ese sería un punto de partida lógico. Sí, dice Pursa, lo sería, pero eso no va a ocurrir en el futuro próximo. Y tú individualmente no puedes provocarlo. No obstante, puedes recibir inspiración respecto a qué hacer con tu propia vida. A medida que cada persona aprenda, ojo, subrayamos, a medida que cada persona aprenda a actuar del mismo modo, el mundo ilusorio no podrá evitar beneficiarse. Y dice Arten, elige entre la fuerza de Cristo y la debilidad del ego. El mundo está dormido. Ahorra tiempo en tu despertar y no podrás evitar ayudar mentalmente a otros. Esto obviamente, pues, habla como en símbolo, porque afuera no hay nadie, pero como afuera no hay nadie, si yo logro despertar, lo que percibo afuera está igualmente que este aparente despertar, ¿ok? Por regla general, no ves lo que logra tu perdón, pero te aseguro que es vital y que el plan del Espíritu Santo no puede estar completo sin ti. El curso dice, las leyes de la percepción han de ser cambiadas, pues son un cambio de las leyes de la verdad. Forma parte de esta inversión del pensamiento, ojo, concentrándote en tus propias lecciones de perdón en lugar de otros. Otra afición muy común del ego, mis niñas, andar corrigiendo al de al lado, ¿no? Nos sentimos honrados de haber participado contigo en este proyecto para hacer que más gente sea consciente de la verdad. Eso no significa que debas tratar de guiar a otros. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Tu trabajo es seguirlo y permitir que se cambie, ojo, subrayo, y permitir que se cambie tu aparente percepción individual. Si te centras en tus propias oportunidades de aprendizaje,
ahorrarás cantidades de tiempo. Estás tan acostumbrado al mundo nocional del ego, de cuerpos efímeros, que necesitarás determinación y disciplina adicionales para seguir liberándote. Tenemos absoluta confianza en tu éxito. ¿Qué dice aquí, mis niñas? Que diario tengo millones de oportunidades para seguir despertando. Y eso es lo que necesito. Estoy tan asociada al cuerpo, a la forma, a la experiencia humana, que es completamente desafiante lograr esta unidad con el espíritu. Entonces, todo lo que sucede a nivel forma verdaderamente es una oportunidad majestuosa para seguir liberándome, entregando desde esa disposición. Y dice Purse, en lugar de aprisionar las figuras oníricas, robóticas, libéralas a medida que actúen para ti. Lo que les acabo de decir. Ante cada situación hostil, gracias, no entiendo nada, recuérdame, recuérdame, recuérdame. A veces querrás usar pensamientos como este del libro de ejercicios para empezar tu día con buen pie. Hoy dejo que la visión de Cristo contemple todas las cosas por mí. Ay, mis niñas. Y que en lugar de juzgarlas, les conceda a cada una un milagro de amor. ¿Se imaginan? O sea, repetirla, quizá el primer día lo repita de dientes para afuera, ¿no? Y cuando me vea ante la situación desafiante de la forma, todo quiera menos repetir la oración. Pero conforme voy avanzando, wow, me voy rindiendo a esta oración, a este mantra, a esta rendición, wow. Y dice Arten, no olvides nunca el proceso mental de perdón que Pursa te dio. Así es como el Espíritu Santo quiere que pienses en este nivel para ayudarlo a llevarte a donde no existen niveles. De hecho, cuando el universo desaparezca y vuelvas a casa, ni siquiera recordarás el concepto de niveles. Literal, ¿eh? ¿Por qué? Porque donde hubo niveles fue un sueño. Como dice el curso, en el cielo no recordarás cambios ni variaciones. Solo aquí tienes necesidad de contrastes. Los contrastes y las diferencias son recursos de aprendizaje necesarios, pues gracias a ellos aprendes lo que debes evitar, ojo, y lo que debes procurar. Cuando hayas aprendido esto, encontrarás la respuesta que elimina la necesidad de las diferencias. Y continúa Pursa. A medida que leas el curso, irás viendo tú solo que las cosas que hemos dicho respecto a él son ciertas. Las siguientes citas son muy representativas de las declaraciones que hace J sobre el sistema de pensamiento del ego. ¿Qué es el sistema de pensamiento del mundo? La culpabilidad reclama castigo y se le concede su petición. No en la realidad, sino en el mundo de ilusiones y sombras que se erige sobre el pecado. Sin embargo, el curso también enseña un sistema de pensamiento distinto que no puede mezclarse con el del ego. Atención, sino que ha venido a reemplazarlo. Lo estás aprendiendo bien. Perdonarás al mundo del modo que J te enseña, tal como él lo hizo. Y nos encontraremos a salvo de toda la ira que le atribuimos a Dios. Y después descubrimos que no era más que un sueño. Y dice Gary, os creo. Sabía que J tenía que ser algo más de lo que las iglesias me dijeron en mi adolescencia. De algún modo, todo esto me resulta familiar. Supongo que el sistema de pensamiento del amor fue exactamente lo que la actitud de J reflejó cuando estuviste con él hace 2000 años. Absolutamente, dice Pulsa. En él no quedaba nada más que amor. Su perdón era perfecto. Y dice Gary, y vuestro estilo de enseñanza, a veces tan directo, ¿ha sido estrictamente en beneficio mío?
tuyo y de muchos otros, le dice Pursa. A veces tienes que pasarte un poco. Repito, a veces tienes que pasarte un poco para que alguien te preste atención. En este día y en esta era, esto sería aplicable a muchos otros miembros de esta sociedad tan dura donde pareces vivir. Tú, querido hermano, ahora estás firmemente asentado en la buena dirección. Estás aprendiendo perfecto perdón aquí, como han hecho todos los maestros ascendidos, y perfecto amor será todo lo que conozcas en el cielo. Recuerda, cuando despiertas de un sueño, el sueño desaparece. Por eso es recuérdame, recuérdame, recuérdame. Se irá completamente. No echarás de menos a nadie, porque todas las personas que hayas conocido y amado estarán ahí contigo. Seréis uno. Es impresionante. Genial, dice Gary. Entonces, ¿tenéis alguna instrucción de última hora para el libro? Y le dice Arten, como vas a concluir las citas que hemos mencionado del curso, hemos decidido establecer las cosas de tal modo que cuando acabes de escribir nuestro libro, habrás usado exactamente 365 de ellas, una por cada día del año. Estas citas, si se leen por sí mismas, constituyen un recordatorio de los contenidos de un curso de milagros. Aunque algunas de ellas están parafraseadas, pueden leerse en el orden exacto yendo de una nota a otra. Y son una presentación de J con sus propias palabras. Solo un par de ellas han sido empleadas más de una vez y pueden utilizarse a lo largo de un año como pensamientos del día para mantener interesados a los lectores. En cualquier caso, en el futuro la gente podrá elegir cómo usar nuestro libro. Asimismo, como sugeriste hace mucho tiempo, es posible que quieras deshacerte de tus notas y especialmente de esas cintas de audio en cuanto termines de usarlas. No querrás que algún día se subasten en internet. Aparte de eso, simplemente acaba el libro y haz con él lo que hemos hablado en privado. No sientas ninguna presión. Nuestro mensaje es intemporal. Genial, dice Gary. Ya sabéis que, de todos modos, algunas de esas cintas no salieron muy bien. Tuve que rellenar muchos espacios en blanco. Es bueno que haya tomado notas. Dijiste que el libro no tenía por qué ser una transcripción literal, ¿no? Eso es, dice Pursa. ¿Sabes? J también nos dijo a Tadeo y a mí hace unos 20 siglos que no deberíamos sentir ninguna presión. Nos aseguró que la salvación vendrá a cada mente cuando tenga que venir. Mientras estaba ahí, en un cuerpo que supuestamente había muerto, nos aconsejó que le diéramos a la gente nuestro amor, nuestro perdón y nuestra experiencia, y que dejáramos que el Espíritu Santo se hiciera cargo del resto. Amor, perdón y experiencia. Lo demás se encarga el Espíritu Santo. Vaya, dice Gary, eso debió de haber sido increíble. ¿Sabes? Ojalá te hubiera conocido cuando eras Santo Tomás. Apuesto a que eras un tipo interesante. Y le dice Pursa, aún no era un santo. Eso fue una acción posterior de la iglesia, ¿recuerdas? En realidad me conociste cuando era Tomás. De hecho, tú me conocías mejor que nadie. ¿Qué quieres decir? Le dice Gary. Tú y yo, le contesta Pursa, estamos aún más cerca de lo que crees. ¿Qué quieres decir? Gary, tú eres Tomás. ¿Qué quieres decir con que yo era Tomás? Tú, le dice Pursa, fuiste Tomás hace 2000 años y serás yo en tu próxima vida. ¿Qué? Todo eso es parte del guión, querido hermano, y tú debes representar tus papeles. Has tenido muchas vidas que fueron muy interesantes y otras que no fueron tan buenas.
Eso es cierto para todos. Y entonces Gary le pregunta, ¿insinúas que estás apreciándote a ti misma en tu vida previa y que yo soy tú? ¿Que yo estaba ahí con Tadeo y J hace 2000 años y que era Tomás? ¿Yo escribí el Evangelio de Tomás? ¿Que voy a ser tú, una mujer en mi próxima encarnación y que esa será mi última vida, la vida en la que alcanzaré la iluminación? Lo has entendido, le dice Pursa. Muy bien, Gary. ¿Sabes que hace falta alguien con una formación espiritual para comprender todo esto? Procura entender que he venido a ayudarte y ayudar a otros a través de ti. Y lo mismo ha hecho arte. Todo forma parte del plan holográfico, atención, del perdón del Espíritu Santo. Tú y Arte nos habéis conocido a lo largo de muchas vidas, incluyendo aquella en la que fuiste Tomás y Tadeo. También los conoces en esta vida, pero vamos a dejarte adivinar quién es. El hecho de que yo, tu futura imagen corporal de Pursa, aparezca ante ti y te ayude, forma parte del plan y refleja la ley del cielo por la que acabo ayudándome, obviamente a mí misma. Siempre, ojo, es a ti mismo a quien ayudas. A propósito, estás viendo una versión del cuerpo de Pursa cuando tenía 32 años, para ayudarte a prestar atención. Creo que ha funcionado estupendamente. Una parte de ti conoce todo el pasado, el presente y el futuro. El Espíritu Santo, mirando atrás, desde el final del tiempo, decidió que en algunos casos usaría el futuro. Ojo, esto está muy loco. Usaría el futuro para ayudar a sanar el pasado. Del mismo modo que usa el presente para sanar el futuro. El mundo tiene que acostumbrarse a pensar más holográficamente en lugar del antiguo modo lineal. Y le pregunta a Gary, ¿de modo que soy tu preencarnación? Sí, le dice Pursa. Pero en realidad las dos encarnaciones ocurren a la vez. Nosotros ahora te visitamos desde fuera del tiempo. No sé qué decir, dice Gary. Excelente, le contesta Arte. Una buena característica para un alumno. ¿Recuerdas? Sé que debes de alucinar. Acostúmbrate. Hay muchas otras cosas fascinantes que te están esperando. Simplemente sigue haciendo tu trabajo de perdón. Recuerda que tienes que perdonarlo todo. Todo, subrayo la palabra todo, independientemente de lo que ocurra en el futuro. Solo Dios es real. Te pedimos disculpas por no haberte revelado esto antes, pero no habrías estado preparado para aceptarte a ti mismo como reencarnación de un famoso santo, sin pensar que eso te hacía especial. Ahora podrás verlo como una lección más del aula. La mayoría de la gente supone que por el simple hecho de que la iglesia nos llamará santos, atención, aquellas vidas en las que fuimos dos de los primeros discípulos debían de ser las últimas, las vidas en las que alcanzamos la maestría. La cosa no funciona así. En realidad, nadie puede juzgar el nivel de desarrollo espiritual de otro ser. Solo el Espíritu Santo posee toda la información necesaria para emitir ese juicio. Supuestamente, no tenías que empezar a recordar que habías sido Tomás hasta este momento temporal. La razón por la que siempre tenías ese anhelo de saber cómo fue la vida al lado de J hace 2000 años es que estuviste ahí y fuiste alumno suyo. Esto se me hace alucinante, mi niña. La razón por la que siempre tenías ese anhelo de saber cómo fue la vida al lado de J hace 2000 años fue porque tú estuviste ahí y fuiste alumno suyo. Estabas tratando de recordar. ¿Qué tal, mis niñas? Este último está loquísimo.
Esto es lo que podemos llamar o conocer como los llamados del alma. Todo lo que me genera curiosidad, morbo, interés, es un recuerdo, sin excepción. Puedo verlo, dice Gary. Es como intentar recordar un sueño que tuviste la otra noche, pero en realidad no puedes hincarle el diente. Supongo que tratar de recordar el cielo más constantemente debe de ser algo parecido. Va a tener que pasar algún tiempo para que me acostumbre a todo esto. No puedo creer que haya escrito el Evangelio de Tomás. Sí, le dice Pursa, pero tu vida como Tomás no fue la última. Y posteriormente escribiste otro libro espiritual. A medida que transcurrió el tiempo, fue leído mucho más ampliamente y puso a mucha gente en la buena dirección. El libro se llamaba La desaparición del universo. Y vas a acabarlo dentro de unos pocos meses. De algún modo, también podrás o podrías titularlo El segundo Evangelio de Tomás. Ponte en marcha, perezoso. Esto es demasiado, dice Gary, para asimilarlo de una. No sé si me gusta la idea de tener que estudiar el curso durante más de una vida para iluminarme. Algunas personas, le dice Purse, estudiarán el curso más de una vida y otras se iluminarán en la primera vida que lo estudien. En cualquier caso, es un proceso. Has hecho grandes progresos y seguirás haciéndolos, como casi toda la gente. Tienes alguna culpabilidad profundamente enterrada de la que no eres consciente. Y eso, o por eso, aún sientes algún miedo. Hará falta todavía más perdón que vaya eliminando la culpabilidad inconsciente para que puedas despertar por completo. Por eso, seguimos insistiendo en el perdón. Es lo que te despierta. Ya estás en el proceso del despertar. Tus ojos se están abriendo y acabar la tarea en 2 únicas vidas finales es mucho mejor que tardar otras 100 vidas en conseguirlo. Te aseguro, y sí que se asegura, que sin el curso habrías necesitado otras 100. Asimismo, sé por experiencia que cuando seas Pursa y estudies el curso, todo te vendrá con más facilidad, porque ya te has familiarizado con él en esta vida. Y pregunta Gary, ¿recordaré todo esto durante mi próxima vida? Y le contesta Pursa, sigues planteando buenas preguntas, querido hermano. Por raro que parezca, recordarás lo suficiente y olvidarás lo suficiente. Como para hacer posible tu última lección de perdón. ¿Cómo resumimos esto? Que todo es perfecto, mis niñas. Nada sobra, nada falta, todo en su perfecta dimensión. Para hacer posible la última lección de perdón. Irás posponiendo la lectura del libro que escribiste en esta vida hasta mucho después de la lección de perdón de la universidad que ya te conté. Antes, estudiarás otras cosas, incluyendo los materiales clásicos de Wapnick. Cuando llegues al punto en tu vida de leer la desaparición del universo, ensamblarás todas las piezas del rompecabezas y lo recordarás todo. Tu conciencia se habrá expandido hasta ser la de un maestro ascendido y Arten ya llevará algún tiempo en tu vida, ayudándote. Juntos recordaréis muchas cosas. Por supuesto, estoy hablando así porque para nosotros ya ha ocurrido. Y en un sentido más amplio, ya ha ocurrido todo. Vosotros dos fuisteis capaces de perdonarlo todo y no albergasteis ningún resentimiento. No tuviste miedo porque no valoraste equivocadamente y elegiste la fuerza de Cristo en cada oportunidad. Finalmente, no estamos usando nuestros nombres reales en esta vida porque, si lo hiciéramos,
Alguna gente del futuro podría estar atenta para ver si pueden descubrir quiénes somos. Y eso podría complicar un poco las cosas. Es cierto que tuve un nombre procedente del sur de Asia, pero lo he cambiado para estas conversaciones. Chico, dice Gary, es divertido cómo encaja todo. Es la naturaleza, dice Pursa, del holograma. Pero aún así, tienes que perdonarlo todo junto con el Espíritu Santo si es que quieres hallar el camino de salida. Ahí está la condición, mis niñas. Solo deseas encontrar el camino de salida cuando reconoces la verdadera naturaleza de este universo ilusorio. Mientras yo siga creyendo que este mundo de materia es real, es mi verdad, no hay manera, mis niñas. No te dejes llevar por tu éxito y no esperes que los demás estén siempre de acuerdo con lo que dices. No tienes que esperar que todo el mundo despierte y vuela a la realidad. Eres muy afortunado de que durante tus miles de vidas fueras amigo tanto de Jota como de Gran Sol. Y si alguna vez sientes la tentación de pensar que eso te hace especial, recuerda esto. Todo el mundo, durante al menos una de sus numerosas reencarnaciones o encarcelaciones, ambos términos son precisos, tendrá la satisfacción de ser amigo o seguidor de un ser iluminado que aún parece estar en un cuerpo. A veces ese ser iluminado es famoso, o al menos conocido o conocida, pero generalmente no es así. Ya te hemos dicho que la mayoría de los seres iluminados no buscan un papel destacado, pero tienden a atraer a algunos amigos y seguidores. Y a menudo es una importante experiencia de aprendizaje para esas personas. También te hemos dicho que en aquella vida J no era tan famoso como Juan el Bautista. J se hizo mucho más popular después de la crucifixión y de la resurrección. Pero incluso antes de eso, tenía sus amigos leales y seguidores, entre los cuales nos incluimos nosotros. Actualmente hay más afortunados que nunca, que o bien están iluminados o bien se iluminarán en esta vida, cuando el Espíritu Santo sane completamente su culpabilidad inconsciente. Su número ha aumentado en las 2 últimas décadas, principalmente porque hay muchas personas estudiando y practicando el curso. Pensabas que iba a decir que esto se debe a que el mundo está más iluminado. Lo siento, pero la salvación no es algo que tenga que ver con una masa crítica. Las personas no pueden iluminarse por los pensamientos de los demás o simplemente estando en su presencia. Pero es posible señalarles la buena dirección. En los anales de la historia espiritual, no se escribirá sobre la mayoría de la gente que ahora está iluminada o que pronto lo estará. Eso no tiene importancia. ¿Cómo podría importar si estamos hablando de un sueño? Si verdaderamente saben, ojo, que solo es un sueño, ¿por qué pensarían que es relevante que otros los conozcan? ¿Significa algo realmente los detalles de sus vidas? No, pero aún así sus amigos se beneficiarán enormemente de que compartan su experiencia. ¿Sabes? Dice Arten, ¿de qué fuente estás destinado a seguir aprendiendo? No es en pregunta, discúlpenme. ¿Sabes de qué fuente estás destinado a seguir aprendiendo? La lectura del texto del curso y del libro de ejercicios no tienen sustituto posible. Incluso después de haber practicado las lecciones, utiliza tu mente para elegir entre el cuerpo y el verdadero espíritu. Y al hacer esto, perdona al mundo. Mediante el perdón,
tu ego se irá deshaciendo. Como dice el curso conmovedoramente, la salvación es un deshacer. Si eliges ver el cuerpo, ves un mundo de separación, de cosas inconexas y de hechos que no tienen ningún sentido. Alguien aparece y luego desaparece al morir. Otro es condenado al sufrimiento y a la pérdida. Y nadie es exactamente como era en un instante antes, ni será el mismo un instante después. Y entonces pregunta, ¿qué confianza se puede tener ahí donde se percibe tanto cambio? ¿Y qué valía puede tener quien no es más que polvo? La salvación es el proceso que deshace todo esto. Pues la constancia es lo que ven aquellos cuyos ojos. Repito, pues la constancia es lo que ven aquellos cuyos ojos la salvación ha liberado de tener que contemplar el costo que supone conservar la culpabilidad, ya que en lugar de ello eligieron abandonarla. Recuérdame, recuérdame, recuérdame. Y Pursa dice, J ha dejado claro lo importante que es la salvación, obviamente para él. A medida que tu ego se va deshaciendo, te acercarás más al principio, al momento en que cometiste ese primer error que después produjo todos los demás. Entonces, podrás volver a elegir por última vez, lo que producirá tu retorno al cielo y a la unidad eterna con Dios. J estará contigo a cada paso del camino, porque, como dice el libro de ejercicios, no me he olvidado de nadie. Ayúdame ahora a conducirte de regreso ahí donde el viaje empezó para que puedas llevar a cabo otra elección conmigo. No habría otro modo mejor de cerrar las citas de nuestro líder. Te queremos, Jota, y te damos gracias por tu luz eterna y tu certera guía. Somos tus discípulos hasta que el tiempo termine para todos. Y te queremos, Gary. Tenemos un mensaje para que lo difundas, pero oirás nuestras voces combinadas en una sola, porque en realidad son la voz del Espíritu Santo, que seguirá estando aquí contigo cuando parezca, solo parezca, que nos hemos ido. ¿Volveré a verlos alguna vez? Eso depende de ti, dice Arten, y del Espíritu Santo, querido hermano. Debes hablar con él al respecto, lo mismo que todos los demás. Y dice Gary, no os vayas todavía. Está bien, dice Arten, verás, todo tiene que estar en su lugar. Y hay una nota que dice, con esto, los cuerpos de Arten y Pursa comenzaron a fundirse en un hermoso espectáculo de gloriosa y prístina luz blanca que fue llenando lentamente la habitación hasta que todo lo que podía ver y sentir era el cálido y maravilloso resplandor de la luz que me envolvía. Entonces, oí la siguiente declaración de la voz, después de lo cual la luz se expandió en un resplandor brillante y a continuación desapareció. Yo me quedé en la habitación pensando en todo lo que había ocurrido y en toda la ayuda que necesitaría en el camino que se extendía ante mí. Arten y Pursa como un solo ser. Os quiero, mis queridos hermanos y hermanas, que en realidad sois yo, pero aún no lo sabéis del todo. Sentíos agradecidos por la oportunidad de perdonaros mutuamente y así perdonaros a vosotros mismos. Reemplazad vuestros resentimientos por amor. Dejad que vuestras mentes sean guiadas hacia la paz de Dios y la verdad que está dentro de vosotros surgirá a vuestra conciencia. Es posible que recordéis que hacia el comienzo de estas conversaciones, Arten describió a J como una luz que guía a los niños a su verdadero hogar en el cielo. Lo cierto es que finalmente todos los niños han encontrado su camino de vuelta a casa. Cuando todos reconocieron que son uno,
y se descubrieron inocentes, Dios volvió a coger la parte de la mente de Cristo que ya no parecía perdida ni separada en el reino de la vida y no volvió a ser vista nunca más. El falso universo desapareció, volviendo al vacío que nunca estuvo ahí. La mente ilusoria fue liberada en el espíritu para amar siguiendo la intención original. Ahora Cristo es tan feliz que no puede contenerse a sí mismo, de modo que se extiende más allá del infinito, y todas las locas ideas de un sueño infantil ya no existen para ser recordadas. No hay bordes ni límites, solo plenitud y totalidad. No hay pasado o futuro, solo seguridad y alegría. Porque Cristo está en cualquier parte, porque Dios está por todas partes. Eternamente ilimitados, no hay distinción entre ellos. Todo lo que queda es uno y Dios es. Y con esto, mis niñas, cerramos este hermoso primer libro, La desaparición del universo. Lo que sigue son algunos datos de Gary, algunas especificaciones del curso y los índices de referencia por si quieren anotar alguno o tenerlo claro. Pero con esto cerramos el libro. Qué padre, bravo, me encantó. Y el próximo martes continuamos con estos 4 libros hermosos que pues dan continuidad a todo esto. Pareciese cuando terminan esto que aquí acaba, pero no, ya lo vamos a ver en el de Tu realidad inmortal. Continúan las apariciones y da pie a otros 3 libros padrísimos. Mis niñas hermosas, ¿tiene alguien alguna pregunta, alguna duda? Nada, ¿Alguna queja? padrísimo, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes, mis niñas hermosas. Eh, pues, ¿qué más? A seguir practicando. Estos libros me encantan porque te bajan mucho a la práctica, a la experiencia física, que a veces es donde nos cuesta trabajo aplicar el curso. ¿Estamos de acuerdo? Siempre estamos Sí, como volando con la teoría. Ah, la teoría sí súper padre, súper clara, y a la hora de tener que bajarla, se me complica. Entonces, estos libros ayudan un poquito con los ejemplos del cuerpo y de la experiencia física. Bueno, mis niñas hermosas, las amo, les mando muchos besos, las veo el próximo martes para continuar con estos libros hermosos de Gary Renard. A la que guste la veo mañana y el jueves también para continuar con el estudio del curso. Ah, les mando muchos besos, las amo. gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias. Mua. Las amo. Bye, igualmente, chao. Chao, mis niñas hermosas, linda tarde.